Continuamos con esta entrega de NDL. La salud mental se ha convertido en los últimos años en un tema de palpitante actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental y se calcula que una de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Y de acuerdo al informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud, en el 2020, durante la pandemia del COVID-19, los trastornos depresivos graves aumentaron un 35% y los trastornos de ansiedad un 32%. Lo más preocupante es que esos índices se siguen elevando, alcanzando escalas récord. Para hablar sobre los desafíos que impone este panorama sanitario, contamos con la presencia de la psiquiatra forense Katy Giselle Gómez y el psiquiatra Víctor Figueroa. Bienvenidos a Noche de Luz. Gracias. Qué placer recibirles y para nosotros súper importante hablar de un tema, como decía, con cifras súper elevadas en la actualidad. Así es. Realmente es un tema muy preocupante porque no solamente a niveles internacionales estamos viendo esa cifra, sino que la República Dominicana ha sido trastocada, sobre todo después de pandemia, como bien sabemos nosotros, de personas que nunca tuvieron ningún antecedente en el área de salud mental y hoy en día tienen desarrollado un trastorno. Cuando hablamos de salud mental, ansiedad, depresión, ¿qué otras cosas abarca este concepto? Fíjate que la salud mental es muy amplia y no solamente podemos hablar basado en los trastornos. Es importante que no solo se vea como ausencia de una enfermedad, sino también la capacidad y resiliencia que tienen los seres humanos de poder enfrentar los retos del día a día. Ansiedad y depresión actualmente son dos entidades que están presentes en nuestras consultas, pero también podemos ver trastornos bipolares, consumo de sustancias psicoactivas, entre una amplia gama que lamentablemente no solamente lo vemos en la República Dominicana, sino también que los marcadores mundiales nos los van totalmente proporcionando día a día y que tenemos que ponerle mucha atención para poder tratar. Existen generaciones que dicen yo no voy a un psiquiatra, no voy a un psicólogo porque eso es de locos. O algunos en la doble moral que iban escondidos. También. ¿Se ha ido perdiendo eso? Mira, yo creo que realmente la salud mental, como decía Víctor, nosotros estamos viendo un auge en las personas más jóvenes. Aún así, yo me siento preocupada por el hecho de que se relajan mucho los términos. Ah, mira, fulano es bipolar, pero no sabemos qué significa la bipolaridad, qué es ese trastorno. Ay, yo amanecí con una depresión, pero a lo mejor lo que tienes es una emoción que se llama tristeza. Entonces creo que poner a la ligera nombres en nuestra boca, o tú fulano, mira, es un psicópata, pero no tenemos el concepto claro. Eso también pudiera desvirtuar el hecho de que la persona busque ayuda porque realmente tiene síntomas. Entonces, creo que lo más importante es lo que estamos haciendo precisamente ahora, que es psicoeducar a la población para cuando vea e identifique, yo tengo este síntoma, tengo 2 semanas acostada, no quiero comer, no tengo deseos de nada, ok, entonces probablemente tengo una depresión, porque me está hablando de criterios que podemos diagnosticar. Entonces, esa parte sí a mí me tiene un poco, vamos a decir, poniéndole ojo. Otra para que cosa no se pierda. que diría yo que también se le debe poner un poco de ojo es que a pesar de que hay un poco más de conciencia en esa generación, en los millennials, también existe una tasa alta de suicidios. ¿Por qué? Sí, fíjate que el suicidio es la tercera causa de muerte a nivel mundial en las personas entre 15 a 29 años. Recuérdate que estamos viendo una época súper acelerada y con mucha exigencia. Y si bien es cierto también, venimos de un problema económico gravísimo, pero desde antes de la guerra que tenemos ahora, podemos irnos incluso un poquito más atrás de los 2008 para acá. Las generaciones actuales no tienen ¿cómo te digo? Un futuro muy previsible como quizá lo tuvieron nuestros padres. Fíjate que esta es la generación más preparada, pero no la que más dinero gana. Y toda esa incertidumbre y toda esa comparación social también que muchas veces tenemos en las redes sociales puede ser caldo de cultivo para que muchos de nuestros jóvenes se depriman o generen síntomas ansiosos. Señores, mira, yo no puedo dejar de mencionar la cifra. En el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de enero a junio, estamos hablando de más de 300 casos de suicidio, donde muchos de ellos han sido en lugares públicos. Yo estoy preocupada Más de 300 y tengo que casos. externarlo. Así es, son 314 en total que tenemos en la actualidad, hasta esa fecha. Y seguimos contando, porque cuando recibí las estadísticas, pues ocurrieron varios que se hicieron de manera pública también. Entonces, fíjense cómo se ha ido normalizando
el tipo de enfermedad mental. Y yo creo que por ahí tenemos que darle muy duro a eso. Yo decía el otro día, y alguien me llamó exagerada, cuando estábamos antes de pandemia, yo decía, viene una pandemia, pero va a venir de salud mental. Pues ahora estoy diciendo, nuestro país está en una emergencia a nivel nacional de salud mental. Nosotros no solamente nos vamos a referir a los trastornos, sino también a problemas conductuales. Ya sabemos que 6 de cada 10 pues tienen un trastorno o una condición psiquiátrica, pero 9 de cada 10 conductual. Eso es preocupante. Violencia de género, violencia de todo tipo. De todo tipo en el tránsito. Ese yo creo que es una de las manifestaciones más claras que vemos en el tránsito, cómo las personas por cualquier cosa se agreden y llegan a homicidio. Influye también, porque hablabas hace un momento del ritmo de vida, influye el ritmo de vida, lo convulso que está el mundo en los trastornos de salud mental. Sí, totalmente. Estamos ante una sociedad del cansancio. Fíjate que nosotros somos nuestros peores jefes. Somos los mayores tiranos nosotros mismos. Un jefe a ti te da vacaciones, pero tú no te permites dejar de ser productivo. Ahora mismo, un domingo en la tarde descansando con tu familia es un acto revolucionario. Porque constantemente hay que producir dinero, constantemente hay que ser el número uno, constantemente tengo que estar comparándome con el otro. Eso es lo que uno ve en el día a día, la consulta. Y te digo que hasta cargo de conciencia uno siente cuando uno está tranquilo o descansando, como si fuera un pecado. Así es, y no, hay que ver la vida de manera integral. Hay que tenerse autocompasión, que no es lo mismo que tenerse pena, no es lo mismo que victimizarse. Es tú quererte de manera holística con las virtudes y defectos que tienes para que tú puedas seguir progresando y consiguiendo tus logros. Se habla, no sé si es un mito o una realidad o si existen estudios que avalen esos comentarios de que la vacuna del COVID ha provocado trastornos de salud mental. Mira, la realidad es que sí. Hay una página muy interesante que cualquiera la puede googlear, que es de Intramed. Ellos tienden a hacer muchos estudios responsables sobre la salud mental y sí, según lo que se ha visto, hay un porcentaje de personas que han desarrollado después de tener la enfermedad, pues algún tipo de síntomas. La psiquiatría moderna no está medicando específicamente patología, pero sí síntomas para prevenir la patología en sí. Entonces es muy interesante nosotros ver cómo después de esto comienzan a desarrollar algunos ataques de pánico, algunas fobias específicas. Entonces sí, ya hay estudios que nos hablan de eso. Aún así, entiendo que tenemos que esperar más tiempo. El tiempo todavía para nosotros decir, bueno, estos estudios son válidos, es muy corto todavía realmente. Katy se sonríe cuando hablas de medicar, porque tras bastidores le comentaba yo que mucha gente a veces tiene temor de ir a una consulta con un psiquiatra, porque dicen, no, es que el psiquiatra medica. Porque no tienen miedo. Hollywood se ha encargado de eso. Qué mal ellos. Lamentablemente, no hizo una campaña todavía al sol de ¿Todavía? hoy. No nos hemos librado de eso. Pero, ¿por qué? Entonces, ¿cuándo una patología debe ser medicada? O si voy a una consulta con un psiquiatra, existe la posibilidad de que no necesariamente me lleve a una medicación. Sí, mira, generalmente los trastornos mentales que tratamos pueden verse en diferentes aspectos. A veces son leves, moderados o severos. Cuando el trastorno o el episodio es leve, con psicoterapia sale, por decirlo de una manera popular. Pero ya cuando presenta síntomas de moderado a severo, hay que hacer una intervención tanto farmacológica junto con la psicoterapéutica, porque eso es lo que dice la ciencia, que la combinación es la que más resultado da. Y no hay que tener temor. El psiquiatra va a medicar según los síntomas y si fuese necesario, así como cuando usted va a un cardiólogo. Un cardiólogo instantáneamente le pone un antihipertensivo, un hipoglicemiante, si lo necesita. Si no lo necesita, simplemente va a pasar la página. Tú hablas de que Hollywood le hizo la mala fama a los psiquiatras. Sin embargo, también en otro orden, muchos artistas han normalizado el tema de poder ir a una consulta, de hablar de trastornos depresivos, porque tenemos el ejemplo de Adriana La Grande, Residente, J Balvin. Eso me imagino que ha ayudado de manera general a la población a poder hablar y abrirse. Sí, eso sí. Incluso en nuestro mismo país, que tiene personas de los medios de comunicación, también se han atrevido a hablar de sus patologías y yo pienso que muchos de ellos lo han hecho bastante bien porque eso ha servido de educación. Cuando no estamos documentados en el tema, pues no sería bueno hablarlo.
y tampoco vamos a servir de ayuda para los demás. Pero la mayoría de los que he tenido la oportunidad de compartir me ha dado un placer tremendo porque conocen sus patologías y la comunican para que las personas puedan recibir ayuda. Y eso es lo más importante. A mí me ha tocado el caso de amigos, colegas que lo han compartido y creo que, como tú señalas, ayuda a otros a que puedan reconocerse, porque hay mucha gente que quizás no se reconoce. Así es. ¿Cuáles son las herramientas que puede tener una persona de escasos recursos para ir a una consulta? ¿Qué está haciendo el Estado en pro de esas personas? Aclamado mundialmente, auténtico extra virgen Goya, fruto de las aceitunas más sanas de España de la primera prensada en frío, premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno.